Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a compartir el tema que lleva por título Trabajando por las multitudes. Así como hemos venido aprendiendo acerca del corazón de Dios, acerca de los desafíos que hay en la vida, hoy vamos a aprender cómo trabajar por las multitudes. Hemos aprendido donde hay vida, habrá crecimiento, y el crecimiento es inevitable donde hay bendición. Lo que sí puede evitarse es crecer sin organización. Por eso Dios siempre es un Dios de orden. Dios trabaja en equipo y donde hay orden siempre habrá bendición. Debemos de aprender el oficio entonces de cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuál es la función del pastor dentro de la iglesia? Lo entendemos prácticamente en Efesios, capítulo 4, verso 11 al 16, y dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso significa que el pastor fue constituido por Dios para equipar las ovejas de la iglesia. Entonces, ¿para qué? Para que hagan la obra del ministerio. Ahora, la bendición, de trabajar es para todos. Si nosotros nos ponemos a pensar o a analizar o a estudiar que en el principio, Adán, desde el principio Dios le dio un huerto donde trabajar, es decir, lo iba a cuidar, lo iba a cultivar. Entonces su primera misión es trabajar. Entonces el trabajo realmente dignifica al hombre, es decir, va a formar su carácter y luego le da una satisfacción cuando entonces él incluye su tarea o finaliza su tarea. Entonces es el medio por el cual Dios provee nuestro sustento. Si no trabajamos, no habrá sustento. De la misma manera, en la obra de Dios, si no trabajamos, realmente carecemos de muchas cosas. Si vemos nosotros en Génesis capítulo 2, versos 8, ahora, eso fue lo que vemos la vida de Adán. Ahora nosotros, el Señor realmente nos ha dado una viña, es decir, nos ha dado una viña para su pueblo, en donde servir, en donde cultivar realmente para que produzca fruto. O sea, al ser salvos nosotros, Dios nos realmente devuelve las bendiciones de trabajar nuevamente para Él. ¿Cómo? Recogiendo la cosecha. De la misma manera, entonces, que Adán cultivaba el huerto del Edén, nosotros también debemos de esforzarnos en la obra de Dios, pues la gran comisión implica trabajo. Por eso nuestra oración es que el Señor mande obreros a la mies. Las jornadas de trabajo de Jesús eran realmente de 12 horas diarias, 6 días a la semana. Es decir, si trabajamos 8 horas diarias, 5 días a la semana, pues realmente vamos a dedicar unos 4 horas al Señor al día. Imagínense si lo hacemos eso. Así como el día nos queda quizás un día libre, una persona va a laborar 5 días a la semana y 8 horas diarios. Realmente tiene suficiente tiempo para trabajar, ¿verdad?, en la obra del Señor. Esa es la razón por qué estamos hablando de esto. Si nosotros seguimos este principio del Señor, creo que habrá mucha bendición para nuestras vidas. Ahora, en Éxodo capítulo 20, verso 9, dice: 6 días trabajarás y harás
toda tu obra. 6 días. El séptimo vas a descansar para que tengas entonces esa misma presencia que Moisés tiene cuando él subía a la montaña. Entonces Dios nos da ese día para que podamos reflexionar, alimentarnos y poder entonces nuestro cuerpo descansar, pero alimento de nuestro espíritu necesitamos del Señor. Juan capítulo 9, verso 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, dice Jesús. Entre tanto que el día dura realmente, mientras tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios siempre quiere que trabajemos en equipo. Dios realiza su obra en la sociedad, es con el hombre. Él espera que nosotros trabajemos en equipo con nuestros hermanos como un solo cuerpo. ¿Cómo se ayuda el cuerpo? Mutuamente para realizar su trabajo. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos de trabajar unidos porque somos de suma importancia para levantar la gran cosecha. Y si nosotros le damos valor a los hermanos que están trabajando con nosotros, les damos valor, estamos dándole valor a nosotros mismos. De esa manera vamos a cumplir la función tan especial que el Señor quiere que nosotros elaboremos. Amén. Ahora, no debemos realmente de envidiarnos, sino que debemos de gozarnos cuando Dios bendice a alguien. ¿Por qué? Porque es que somos el mismo cuerpo. En otras palabras, cuando Dios bendice a alguien en cualquier área, decimos: Señor, gracias, porque el mío ya viene en camino. Si leemos nosotros 1 Corintios, capítulos 12, verso 4, o también vemos Romanos, capítulos 12, verso 1 al 18. Qué interesante es cuando vemos el verso 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el mismo cuerpo como Él quiso. En otras palabras, si usted está siendo entrenado o entrenada para la gran cosecha, Dios lo escogió, Dios lo llamó para este tiempo, para formar equipo y para trabajar en la obra del Señor. Entonces, Dios primero establece las autoridades. Siempre Él realmente lo ha hecho así. Una vez más, es mucho mejor trabajar en equipo. Dios, ¿qué empieza a hacer? Comienza a establecer la autoridad y luego entonces el trabajo realmente se va a compartir. Antes de iniciar una obra, ¿qué hace Dios? Dios establece autoridades a quienes Él le da la visión. Entonces, y la autoridad es responsable de transmitir al pueblo de cómo se va a hacer el trabajo, y ellos empiezan entonces a trabajar unidos realmente para esa gran comisión. Todos nos sujetamos, todos colaboramos. En otras palabras, aquí ya no hay lugar para los rebeldes, sino que Dios quiere usar a cada uno en su nombre. Por esa razón Dios creó primero a Adán y luego a Eva. Veamos, primero llamó a Abraham y luego entonces sale de su pueblo, ¿verdad? De su tierra, y Dios lo va a bendecir y va caminando. ¿Qué hizo Dios con Israel? Salió Israel realmente de Egipto. ¿Cómo lo hizo? A través de Moisés. Y los sacó entonces del Éxodo, realmente los llevó y los va a introducir. Pero antes de introducirlos a la tierra prometida, Dios levanta a un Josué. Entonces, para conquistar la tierra prometida, para conquistar a Canaán, siempre Dios pone a alguien. En este caso, Dios establece el pastor y el pastor equipa a su gente para hacer el trabajo, porque un solo hombre no lo puede hacer. Entonces,
¿Qué hizo Dios con David? Dios trató primero con David y luego estableció el reino que él deseaba para Israel. Lo mismo ocurrió con Nehemías. Dios levantó a Nehemías después de la construcción del templo. Así es que si usted estudia el libro de Nehemías, aquí aprendemos una gran lección. ¿Qué tenemos que hacer? Es más, se dice que con una espada a la mano y también trabajando con la otra mano estaban realmente defendiendo su pueblo, su ciudad, en donde ellos tendrían que trabajar fuerte, pero nadie lo hace, ¿verdad? Nadie lo puede hacer solo. Y no se puede hacer nada sin orden. Dios es un Dios de orden. Entonces Jesús vino primero, luego establece entonces la iglesia, nace la iglesia con los discípulos. Así es, entonces todo nace, una congregación nace cuando Dios establece un pastor. Hasta entonces el pastor va a creer en la visión de Dios y entonces Dios va a añadir a cada uno para que podamos trabajar para Dios. Ese es trabajando por las multitudes. Entonces Dios desea una iglesia gloriosa. Usted y yo somos administradores de Dios. ¿Qué tal? No basta tener la bendición y multiplicación, hay que tener la organización. Si no tenemos la organización debido orden, realmente esa bendición puede tornarse en algo malísimo. Entonces, los siervos de Dios son los administradores, es decir, son los mayordomos, por lo que deben ser hallados fieles. Se nos encomienda entonces a ser fieles para Él. Todo administrador está puesto para hacer, entonces, ¿qué hacer? Crecer el patrimonio de la iglesia. El éxito no se debe ser una casualidad. ¿Por qué hay éxito? Porque hay orden. Dios es un Dios de orden. ¿Y por qué hay éxito? Porque hay gente ordenada ahí. Eso lo va a llevar al éxito. Cuando usted vea 1 Corintios capítulo 4, verso 1 al 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Qué interesante. Para servir a Dios debemos realizar los pasos de una buena administración. En otras palabras, planificación, organización, ejecución y supervisión. Él nos ha dado el ejemplo a seguir. Dios es un buen planificador. ¿Cómo no? Envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo que había previsto. Eso lo vemos en Gálatas 4:4. ¿Qué hizo el Señor? Preparó con anticipación las buenas obras en las que debemos nosotros andar constantemente. Eso habla Efesios capítulo 2, verso 10. Es decir, tiene planes de bien para nosotros, no planes de mal. Dice Jeremías 29:11. Así es que nos dejó ejemplo para que planifiquemos nuestro trabajo en la visión. Dios es un Dios organizado. Jesús mandó a organizar en grupos de 50 a los 5,000 varones que el Señor alimentó. Luego multiplicó los panes y los peces. Aún realmente sobraron. Sí, sobraron 12 canastas. En Juan 6, 1 al 15 vemos esta historia. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús ordenó estos grupos de 50 en 50? Es que realmente se tendría que hacer para saber exactamente dónde estaban y luego repartir los panes y les sobra. Entonces, cuando hay orden, sobra. ¿Por qué no nos sobra? Porque no tenemos orden. Tenemos que ser una iglesia de orden. Cuando hablo de orden,
Nuestras vidas deben ser ordenadas. Y todo lo que nosotros hacemos en casa, en el trabajo, en la iglesia, todo debe ser organizado. Entonces Dios enviará esa bendición. Imaginémonos, cuando Dios mandó a Moisés a organizar al pueblo para llevar la carga de ellos a través de un sistema de jueces. ¿Qué hizo Moisés? Realmente delegó el trabajo. En Éxodos capítulos 18, verso 13 al 23, usted lo puede leer ahí, cómo los estableció. Llamó a hombres capaces, a hombres con sabiduría, para entonces hacer la obra de Él. Yo sé que Dios lo está llamando a usted, Dios lo está capacitando en este tiempo para que podamos hacer la obra de Él. Dios nos manda a ejecutar, ¿sí? David dijo a su hijo Salomón, referente al templo que se iba a levantar, le dijo: anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, dice, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Qué interesante, hasta que acabes toda la obra. Si estamos conectados haciendo la obra de Dios, Él no nos va a desamparar. Él siempre está con nosotros. Eso vemos en 1 Crónicas, capítulo 28, verso 20 al 21. Precisamente fue lo que hizo Jesús antes de irse. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué les otorgó el Señor? Mateo 28, 19 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces Él dejó ese mandato de ejecutar la gran comisión. Dios también va a supervisar, ¿cómo no? El Señor arregló cuentas con los siervos a quienes les dio los talentos. Mateo 25, 19. Es decir, Él dice: ¿qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con lo que yo entregué? Entonces, hay supervisión. Y esa es la parte que no nos gusta. Pero sí, cuando hay supervisión, hay realmente compromiso. Entonces, supervisó también a los 70 que envió a predicar. ¿Dónde lo vemos? En Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Es más, cuando Él venga, cada uno de nosotros recibirá, ¿verdad?, su recompensa conforme lo que haya hecho cuando estaba acá en el cuerpo, cuando estaba en la tierra, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Entonces debemos de dar cuentas de los grupos donde estamos en una célula, hacemos los reportes, quiénes llegaron, quiénes no llegaron, cómo está creciendo nuestro grupo. Jesús cumplió estos pasos de buena administración para salvar al mundo. ¿Qué hizo el Señor? Planeó y luego ganó el mundo y pagó el precio para lograrlo. Es decir, luego de eso organizó a los obreros para recoger la mies, ejecutó los planes como enviándolos. Sí, los envió para ser discípulos. Él nos está enviando a nosotros para que hagamos discípulos. Los supervisó cuando regresaron. Todo debe entonces hacerse ordenadamente, porque solamente de esta manera podemos ver siervos de Dios. O sea, mejor dicho, podemos ser siervos de Dios. Este trabajo es para aquellos que desean hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Sus siervos son administradores de las bendiciones del reino y deben ser hallados fieles en todo. Así es que el liderazgo es para quienes están dispuestos a trabajar con excelencia. ¿Por qué usted está tomando esta clase? Porque usted quiere hacer las cosas con excelencia. Es más, porque Dios ya lo ha visto antes, Dios ya lo vio, que usted es muy bueno para eso. Es un buen predicador, es un buen consolidador, es un buen evangelista, es un buen pastor, es un buen líder. Entonces es que lo bueno lo puso el Señor en usted. Así es que les animo en el amor del Señor a que continuemos trabajando y haciendo lo mejor para el reino. Dios le bendiga y Dios le guarde.